Los jamones al vapor de Navidul patrocinan esta transmisión oficial del Imperio Jamónico. Marzo Bizarro. ¡Que hago un crossover con Enemil! Shinosuke Nohara tiene 5 años y fue todo un fenómeno mundial. La familia Nohara podría considerarse el equivalente japonés a los Simpsons e incluso South Park, por sus frecuentes sátiras de la sociedad oriental. A diferencia que su serie hermana Doraemon, de la misma compañía, Shin-chan no se ha mantenido tan relevante a lo largo de los años. Mientras que Doraemon es familiar e inofensivo, la mayoría de veces, Shin-chan va destinado a un público más adulto. A principios de los años 2000, Shin-chan se convirtió en semejante éxito en toda España. No tardaron en hacer un episodio donde la familia Nohara viajaban a Barcelona, incluso se atrevieron a meter en los cines algunas películas como En busca de las bolas perdidas. Lo sorprendente de esta Shin-chan manía es que fue por partida doble. La serie se estrenó primero en canales de televisión autonómicos, por lo que Shin-chan ya era increíblemente popular en catalán, euskera y andaluz, antes de transmitirse en castellano a nivel nacional por Antena 3. Dan Pena 3. La cadena compró los derechos de emisión aprovechando este tirón. Shin-chan estaba hasta en la sopa, y los niños lo imitaban hasta el punto de volverse molesto y cansino. Y luego tenemos el canal en sí, que se veía 90% por Los Simpson y 10% de esperar a que empiece Los Simpson. O mejor dicho, 10% Los Simpson, 45% Pena Ajena y 45%... Volvemos en 7 años. Estaban tan desesperados por tener algo igual de popular que editaban unos anuncios muy lamentables enfrentando a Shin-chan contra Bart Simpson. Incluso les daban argumento y cliffhangers. ¿Se llegó a dar alguna conclusión? ¿It's time for a death battle? Para nada, pues terminaron cansándose de él y lo dejaron olvidado y abandonado, moviéndose a otra cosa. Por el lado positivo se encargaron de doblar en castellano todas las películas que habían salido antes. Lo que me ofende como fan de Shin-chan es que lo trataran como una más de sus moras pasajeras. En sí, puede parecer una serie con chistes guarros y sin trasfondo en la superficie, pero la familia Nohara es mucho más que chistes de culos y tiene momentos legítimamente emotivos. Es de esperar, teniendo en cuenta que este es el mismo canal que nos hizo sufrir al Neng de Castefa y anunció su videojuego como algo normal. Ah, y también hicieron esto. ¿Pero qué puta mierda es esto? Gracias por recordarme semejante abominación. Un equivalente español sería las películas de Torrente. A simple vista, también parece humor escatológico e irreverencias porque sí, pero está justificado cuando entiendes los aspectos de la sociedad que están criticando, aunque no siempre den en el clavo y a veces vayan al chiste fácil como es de esperar con los años. Así que empecemos a hablar de la película que lo empezó todo, Shin-chan la invasión, también conocida en Japón como Action Kamen vs Demon Haigur, enmascarado de acción contra el demonio leotardo. Probablemente no querían espantar a los españolitos poniendo la palabra demonio en el título, aunque no entiendo qué hay de ofensivo en la palabra leotardo para que la adaptaran a jamónica. El coprotagonista de esta película es Ultrahéroe, el personaje de televisión favorito de Shin-chan por excelencia, que siempre me ha recordado un poquito a Capitán Falcon. Es una amalgama de protagonistas del género Sentai, muy popular en Japón. De hecho, fueron muy batlantes con el nombre Action Kamen, porque mezcla dos de estas franquicias, Action Planet y Kamen Rider. Otros nombres del personaje incluyen Bastardo de Acción y Mask Muchacho. La película comienza con Ultrahéroe luchando contra el profesor Esqueleto Zombie. ¡Vuéltala, profesor Esqueleto Zombie! Vaya, ¿y tu origen cómo es? ¿Te caíste en un depósito de redundancia? Me pregunto si es un chiste del doblaje o su nombre original es así de estúpido. Según IMDb, los dos. Pero la batalla es simplemente un episodio de la serie en pleno rodaje. Hasta que un misterioso personaje con una máscara similar a Panzo de Super Mario Bros. 2 irrumpe con una explosión y roba la ultragema. Chicos, mirad. Oye, Rick, mira esto. Parece que alguien se ha colado en el estudio y no es el profesor Skeleton Zombie. Shin-chan, la invasión. Ahora tenemos el opening clásico de la serie. Y se nota bastante que es la primera película porque más adelante crearían openings muy creativos con Clay Animation. Quiero señalar lo extraño que es basar la primera de las más de 20 películas anuales de Shin-chan en su personaje de televisión favorito. Es como si la película de Los Simpson fuese sobre Rasca y Pica salvando el mundo de Pucci y su ejército de Dogmons. O como si la primera película basada en el Ravensverso fuese John DiMico contra Gun. El comienzo de la película se desarrolla similar a un episodio. Shin-chan y sus amigos están intentando completar una colección de cromos sobre Ultrahéroe, los cuales están en las galletitas que siempre come Shin-chan, que por alguna extraña razón existe en la vida real.
Hola, buenos días. Calla, Misae, que dejas en evidencia el limitado elenco de voces. Galletas de chocolate. Yo no lo descargo, porque ya lo tengo. Que no es tan difícil, empálmate, hombre. Shin-chan, querrás decir cálmate, ¿no? Bueno, como tú digas. Wow, tranquilos, que el resto de chistes serán mejores. Como la serie es muy slice of life, que en español se dice reencuentros de la vida o realismo mundano y suena fatal, el humor viene de aspectos cotidianos como coleccionar cromos. Y aún así, son capaces de soltar perlitas como estas. Es la quinta vez que me sale este cromo. Caray, Masao, no sabía que te gustase tanto este tipo. ¿Qué te parece si a partir de ahora te llamamos Masao Miko, el ministro de los simios? No tengo ningún chiste. Es perfecto. Comentar algo al respecto sería arruinarlo. Igualmente, es Masao Miko, el ministro de los simios. Es tan perfecto como un chiste puede llegar a ser. Majestuoso. Lo único que podemos hacer es simplemente pedir su regreso. O que metan al Miko original en Ultrahéroe. Seguro que Andy Serkis ya le ha echado el ojo. Otro aspecto positivo de la serie y de esta película es que saben equilibrar perfectamente la vida de Shin-chan con sus amigos y su familia. Es un punto medio poco habitual. Normalmente los círculos sociales son mucho más secundarios. En cuanto a las interacciones con Misae, me parecen más interesantes en los primeros años de la serie. No como en los episodios actuales en donde Misae es un volcán viviente y que se pica por nada y Shin-chan está obsesionado con los culos incluso cuando no quiere provocarla. ¡Uy, que se pica, Misae, culo gordo! 13 minutos y aún no había enseñado el culo. Debe de ser un nuevo récord. Y luego le pellizqué en el culín. Shin-chan, ese es un programa heteropatriarcal que incita a la violencia de género. Aunque la palabra heteropatriarcal no debería existir porque el patriarcado ya es hetero por naturaleza. Sería como decir videocámara de vídeo. ¿Por qué no enseñan eso en Twitter? En esta película, Misae es casi tan bromista como Shin-chan. Muchas veces es ella quien empieza provocando. Hace que tenga sentido como familia disfuncional y no se basa en que simplemente el hijo sea el cabrón definitivo. Aunque en esta misma película hay ocasiones en las que Shin-chan se mete con ella por los loles. Eso ya es de ser un poco cabrón. ¿Te parece algo nuevo los padres que dejan a sus hijos salirse con la suya? A mí me parece que refleja muy bien cómo va este mundo. Shin-chan ve al enmascarado que atacó a Ultrahéroe en la televisión. Probablemente en el futuro, cuando sea mayor, creará una creepypasta al respecto y lo llamará el episodio perdido de Ultrahéroe, o más probablemente el capítulo maldito de Ultrahéroe. Eso es insinuar que los escritores de creepypastas fanficcioneros requieren ser adultos. Les basta con improvisar el primer esbozo que les sale del mamut. A la mañana siguiente, los Noaran se despiertan con una canción que parece ser un anticipo involuntario de la hermana de Shinosuke, Himawari. Parece ser que tener la intro de la serie en vez de un videoclip en Clay Animation no les impide colar una canción original. El argumento continúa con Shin-chan difundiendo el rumor del fantasma en Ultrahéroe. Es una escena que establece muy bien el ambiente escolar de Shin-chan y sus profesores, perfecta para alguien que nunca haya visto la serie. Y es una oportunidad perfecta para que Shin-chan se meta con el inglés rajoyano de Kasama. Hello, Mr. Shinosuke. How are you? Thank you, baby boy of the tanga. También tenemos al mafioso aprovechando su careto para imponer respeto, algo que debería de ocurrir más en la serie. Vuelve temprano a casa, se va de compras con su madre y después de que Shin-chan casi se suicide tras hacer el cazurro, ve algo que le llama la atención y ambos llegan a una tienda de chuchis típica de Japón. Ahora me dan ganas de visitar una. Yo me conformo con que vuelvan los chicles Boomer, los que no son de rollo. Y esas barritas de Chocapic con chocolate blanco por abajo. ¿Por qué las retiraron? El monstruo de la cabeza sin cuerpo. ¿Por qué para Shin-chan todo es el monstruo de algo? El monstruo de la cabeza sin cuerpo, el monstruo del culo, el monstruo de las empanadillas, el monstruo de la hermana de 10 años con su novio y pasa esto. Además, ¿qué es Masao Miko? Deberías saberlo, lo inventó él. Y ahora tenemos lo que podría considerarse el mayor problema de esta película. El argumento no tiene sentido. No digo que sea absurdo, esto es de esperar con la premisa y es parte del encanto de la serie y de la película. Me refiero a que es incomprensible. Resulta que el ultrahéroe real fue a este universo, el de Shin-chan, para grabar su serie. ¿Por qué no la rodó en su dimensión natal basándose en hechos reales?
El plan de Ultrahéroe es meter un cromo dorado a lo Willy Wonka en una caja de galletas para encontrar a un elegido y llevarlo a su dimensión natal para evitar que la reina jamónica la domine. ¿Y por qué no hacerlo en su propia dimensión? ¿Por qué no usar al Shin-chan de esa dimensión? Porque existe. Es más, ¿por qué necesita la ayuda de un niño? Es que no lo explican. Ya costaría de por sí inventarse una excusa para que necesite a Shin-chan, pero de ahí a necesitar específicamente al de la dimensión en la que Ultrahéroe es solo un actor, es rizar el rinoceronte. Y es que no se quedan ahí. Montan una tienda tradicional en el callejón de una dimensión que ni siquiera pertenecen para traer específicamente a Shin-chan, dándole a escoger entre varias cajas de galletas esperando a que sea la del cromo raro la que escoja, engatusando también al Parry para que él quiera llevar a la familia a la playa. Con un póster en movimiento de Bath Animations 50. Prediciendo por completo a qué playa irán el día que más tráfico hace, y aún así se las ingenian para que sean los únicos en ver un jodido ultrahéroe gigante sobre una carpa que esconde la nave dimensional. Me pregunto si antes de Shin-chan expulsaron a otros niños por no tener el cromo dorado o por curiosidad, aunque sería una asombrosa atracción si Disney comprara Shin-chan o ultrahéroe. Todo este berenjenal para que cualquier cosa surrealista no afecte al canon de la serie. Tiene sentido, porque las películas nunca son relacionadas en la serie, ni entre ellas. Por lo que ocurren todas en dimensiones diferentes. Entonces, ¿por qué necesitan al Shin-chan de una dimensión específica? Si necesitan a un niño elegido, que al menos sea Mimiko, que se pasa toda la serie siendo secuestrada y gritando ¡Ultrahéroe! ¡Es una trampa! Por cierto, Mimiko es una maestra del disfraz. La abuelita Miko Miko era una máscara realista, y si en la dimensión realista de la serie era una incompetente, su doble de la otra es lo opuesto. Y por alguna razón, en vez de ser simplemente la Mimiko de esta dimensión, solo que es hipercompetente, es su hermana gemela y se llama Ririko. ¿Por qué? ¿Por qué todos los personajes son absolutamente iguales que en la dimensión realista, pero ella tiene una hermana gemela opuesta? ¿Acaso quieren crear su propia versión de Levam? Prácticamente, esos son mis únicos problemas. Hay películas de Shin-chan con argumentos bastante más absurdos, pero al menos no buscan explicaciones entreversadas que crean más hoyos. Recapitulando con la cosa, esta dimensión ha sido invadida por la reina jamónica y sus esbirros, que vuelan en patitos y tienen unas armas con las que transforman la ropa en leotardos y obligan a hacer eso. ¡Jamones, jamones! ¡Mira qué jamones! ¡Mira qué jamones! Ahora, esto no lo consideraríamos un error o algo estúpido porque esa es la gracia. Además que el chiste está bastante bien traído. En la Guerra de los Mundos, los invasores alienígenas tienen rayos que evaporan los cuerpos y dejan la ropa. Estos rayos evaporan la ropa y dejan a las víctimas... ¡Jamones, jamones, jamones, jamones! así. ¡Ocupado! No, Shin-chan, que te hacen una serie con esto y risas enlatadas. Consejos para ocultar mejor la ultragema. No meterla en papel de caramelos, en especial si necesitas a un puto crío para salvar el mundo. Parece una peli de dibujos animados. ¿Has visto eso? Rebobina. Parece una peli de dibujos animados. ¡Qué chiste más metaliano! Ahora los Noaran están bien jodidos porque sin la ultragema no pueden volver a su dimensión natal. La trama de tragarse el artefacto se reutilizaría de nuevo en las bolas perdidas, pero esta vez con Himawari. Me llama la atención esta coincidencia con mi contenido. Esta primera película tiene una trama muy complicada de cambiarse de dimensión y una invasión alienígena. ¿Significa que mi siguiente especial consistirá en buscar un tesoro con mi primo árabe? Para recuperar la ultragema, Jamónica envía al Barón del Tanga, uno de los villanos más memorables de las películas. Es un concepto estúpido, pero que se toma tan en serio a sí mismo que es imposible no cogerle cariño. Además de que levantó un autobús antes que Mae Simpson pudiera presumir de tal proeza en ese episodio donde se volvía musculosa. Así es, Shin-chan es capaz de predecir a los Simpsons, pitches. Las mejores aventuras de Shin-chan son las que requieren de su particular sentido del humor para salvar el día. Shin-chan paraliza al Barón del Tanga metiéndole los dedos por detrás y lo asusta pintándose un elefante en la pilila. Me atrevería a decir que estos antagonistas son más carismáticos que los nuevos de Star Wars. Escapan a la guarida secreta de los rebeldes en el bus y resulta que hay una espía entre ellos, la profesora Matsusaka. Lo que nunca me quedó claro es que si le han lavado el cerebro o la han sobornado con dinero o novio, ya que apenas he notado que su personalidad haya cambiado mucho.
Es curioso cómo pueden tener una trama tan desastrosa, pero se toman la molestia de establecer a los profesores de antemano. Micropunto. Todos son transformados menos Shin-chan y tal vez Misai y Ririko, quienes se escortan a Shinosuke para que escapen junto a Nebaru en un triciclo volador con forma de elefante. Parece cutre, pero en el videojuego es la puta hostia. ¿Por qué el profesor creó un triciclo tan pequeño? Ni siquiera es algo que Ririko pudiera pilotar. Y casualmente viene con un traductor de animales incorporado con la voz de Chuneo. ¡En marcha, Shin-chan! Prefiero el superdeportivo de mi primo. Ahora hay una parte de la película que no me gusta tanto como hace 10 años. Es servicial, pero me doy cuenta de que desperdicia un tanto a las villanas. Tenemos un par de secuencias de acción en las que Shin-chan debe pedalear hasta la nave nodriza, enfrentándose a un boss rush literal. La mitad consiste en reciclar animación de Do a Barrel Roll hasta que los motores de las Vientre-Plano, nombre real, se sobrecalientan y caen al vacío. Al menos Shin-chan le salva la vida en el último momento. ¿Se ha olvidado de que lobotomizaron a sus padres, profesores y amigos? ¿Y Kasama? Además, le salva por ser alien sexys, pero el varón del tanga lo destruye con su propio petardo y ni se enmuta. Que además es un tropo oficial. Aún así, siento como que han desperdiciado una oportunidad dorada para que las Vientre-Plano ayuden a Shin-chan como favor a haberla salvado la vida en la batalla final contra la reina Jamónica. Shin-chan ni siquiera gana por astucia o ser Shin-chan. Son victorias de pura casualidad que no significan nada, aunque la escena contra el varón del tanga es la mejor animada de la peli. Finalmente Shin-chan llega a su destino y conoce a la reina Jamónica. Al principio le gusta e incluso le excita. Está como un tren. Pero luego... ¿Tú no eres una chica? No, amigo, soy un travesti. ¡Suéltame, suéltame! En otro caso, diría que es un poco transfóbico, pero se redimieron porque en las bolas perdidas metieron personajes travestis con connotaciones positivas. El clímax me parece mucho mejor. Lo lógico habría sido que Jamónica nos anduviera por las ramas y enviara a sus tropas o acabara con Shin-chan sin rodeos. Sin embargo, se perdona porque redimen ese salto de lógica ofreciendo algo más divertido. Shin-chan invoca a Ultrahéroe con un Spam Dong y se desafían a ver quién trepa más rápido por la estatua de la reina Jamónica, la cual tiene el nepe bastante marcado. Y cuando empatan, un duelo de espadas por todo lo alto. Para proteger la paz en la Tierra he tenido que aprender todas las técnicas de lucha. Pregunta, ¿hay algún episodio que cuente la backstory de este tío? Es demasiado puto amo para desperdiciarse. Hay un manga sobre Ultrahéroe y luego están los extractos de episodios que se pueden ver en la serie original. Shin-chan casi logra hacer que Jamónica caiga al vacío deformando a su cara a límites inhumanos. ¡Mira, mira! Pero Ultrahéroe lo salva, lo cual aprovecha Jamónica para volverse el monstruo de... eso. ¡Que sigue siendo mi peli! Con el cromo MacGuffin, resulta que Shin-chan también puede usar el rayo. Hubiera sido una información interesante de compartir. Empiezo a teorizar que Ririko tenía envidia de ser ninguneada constantemente como su clónica inútil. Psst, en el videojuego se enfrentaba a Jamónica él solito y sin superpoderes. ¡Marica, capullo, cabrón, soplapollas, caca, teta, culo, coño, pis, puta, bárbara, estrecha! Jamónica se rinde y dice que volverá. Seguro que sí. Bueno, volvió en algunos videojuegos de las películas basadas en Shin-chan, e incluso hizo un cameo en una parodia de Star Wars que hicieron en unos capítulos especiales, aunque es demasiado poco para el villano más poderoso de las películas y su equivalente a Mewtwo. La película termina con todos curados mágicamente y los Nohara regresan a su dimensión natal. ¿Conclusión? La invasión asentó las bases de lo que una película de Shin-chan debe ser. Algo completamente loco que involucra a Shin-chan en un fregado absurdo al que no se enfrentaría en la serie. Está entretenida y puedes pasar un buen rato si te gusta Shin-chan o lo bizarro, en el buen sentido de ambas. La reina Jamónica y el varón del tanga son de los dos antagonistas más carismáticos de las películas. Crean muchos tropos que se reutilizarían o mejorarían en otras, y por eso creo que tiene sentido haber sacado En busca de las bolas perdidas a cines durante la Shin-chan manía, en vez de esta solo por ser la primera de todas. No sabría si decir que es de las mejores de Shin-chan, porque ya tiene más que James Bond, pero sí que es de las más memorables. Se siente grande y épica, aunque la animación sea la misma que en la serie, y la mayoría de problemas
son los de la serie, si descontamos todas esas contradicciones en la historia. No estoy en contra del humor escatológico, pero soy más fan de cuando algo es simplemente creativamente estúpido. Teniendo en cuenta que hay películas de Shin-Chan más inteligentes, creativas y emotivas, para mí es eso, una buena base para construir y una peli divertida si la sabes disfrutar. Puede no ser la mejor, pero es un buen comienzo para la saga anual de esta longeva serie de películas.